Bendiciones. Queremos conocerle más, no nos conformamos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y podemos volver a empezar a Levítico y aprenderemos cosas nuevas. Así que bienvenidos los que vienen por primera vez, que se incorporan. Estamos terminando, pero frescas, aguas frescas. Levítico 25, terminando capítulo. Ya vimos que vimos el jubileo, el año sabático. Son palabras que usamos a veces. Año sabático lo usamos para cuando descanso. Pues en la Biblia esos conceptos también están. El año del jubileo era un año de liberación, vimos la semana pasada, y de restitución. Lo que a mí más me gustó de la semana pasada era que cuando tocaban la trompeta, que el hermano trajo una trompeta, aquí pasan cosas en vivo y directo. Cuando tocaban la trompeta, ellos sabían que empezaba el año de liberación y que nosotros estamos esperando una trompeta, la trompeta final. Cuando ellos escuchaban esa trompeta, ellos se daban cuenta que eran conscientes de que todas sus posesiones, todas sus propiedades iban a volver a ellos. Todo lo que ellos vendían, y si eran esclavos, iban a ser libres. Hoy vamos a entrar como otro tenor, pero va en lo mismo. La palabra que más se repite en Levítico 25, según uno de los comentaristas que usamos, es rescatar. Y cuando llega la palabra, cuando nosotros decimos rescatar, ¿qué llega a nuestra mente? Daira, cuando decimos rescatar, ¿qué llega a tu mente? Salvar, ¿verdad? ¿Qué más cuando decimos rescatar? Pagar. Sí, los que somos más viejos nos acordamos de cuando en Colombia o en República Dominicana el fondo de no sé dónde rescata la economía. Pues el Fondo Monetario rescata la economía de Ecuador. Pues la palabra rescate la usamos mucho y pensamos en esas cosas, pero en Levítico la palabra rescate viene del corazón de Dios y tiene otro significado. En todo este capítulo hemos visto que Dios establece caminos para rescatar, es decir, salvar, pagar, todo lo que se nos viene a la mente cuando decimos rescatar, lo perdido. O sea que Dios es el mismo, Dios es inmutable, no cambia, Él siempre quiere rescatar. En Levítico 25 eran propiedades, esclavos, la tierra, todo eso. Y en el siglo, ¿qué siglo estamos? 21, quiere salvarte a ti, te salvó a ti, me salvó a mí. Dios sigue siendo igual. Rescatar es la palabra que más se repite, porque Dios sabe que las dificultades llegan. Y como orábamos antes las hermanas que estaban aquí, a veces por decisiones o por cosas, perdemos. Pero Dios está al tanto de esas cosas y Dios siempre quiere rescatar, restituir. Hoy veremos las reglas que regulan todo el rescate, todo lo concerniente a cómo se redimía, es otra palabra que usamos mucho el evangélico, rescatar, redención, redimir, todo lo mismo. Y en esta parte de Levítico vamos a ver cómo Dios le puso pautas para que pudieran rescatar sus propiedades. A mí me llama la atención que Dios no se asusta por la realidad de los seres humanos, porque yo cuando era niña tenía pesadillas recurrentes con la muerte de mi papá, yo recuerdo. Y entonces uno se asusta con lo desconocido. Yo no sé si le pasa a otra persona. O cuando piensas en alguien que quieres que le pasa algo, porque nosotros somos limitados. Sin embargo, cuando Dios piensa que a mí me puede ocurrir algo malo, Él ya tiene un plan. Cuando Dios le habla de Levítico 25, Dios sabe que probablemente, eso no ha pasado, ¿no? Él sabe que probablemente algún israelita puede caer en una mala economía. Y Dios no dice, ay, ahora cayeron en una mala economía, vamos a hacer una ley. No, antes de que venga el problema, Dios se adelanta y le está dando una ley para cuando eso ocurra, haya algo ya legislado. No sé si me entienden. Pero, por ejemplo, cuando Dios habla de los eventos del porvenir, en las profecías, Dios no está creando la maldad, Dios no está creando la guerra. Dios se está anticipando para preparar el corazón. Entonces, Levítico 25, ¡uy, qué sorpresa más grande! ¡Un aplauso! ¡Qué bien! ¡Qué sorpresa! Me latió el corazón así, tiqui, tiqui. Bienvenida. Cuando Dios rescata, Él está pensando en eso. Pero vamos a leer, son muchos versos, son del 24 al 55. Se lo vamos a dejar de tarea.
Así que lo vamos a leer salteado. ¿Cuál es el tema? El rescate, ¿no? El rescate de las propiedades, de la libertad. Entonces vamos a leer del capítulo 25 de Levítico, unos versos así salteados porque es muchísimo. Sabemos que el estudio es 1 hora. Y entonces hay cosas que hay que dejar, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, y otras que tuvimos que dejar, ¿no? Dice Levítico 25, 24. Vamos a leer de 24 al 28. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, fíjense que están en futuro, porque Dios se anticipa. Él no se asusta con el futuro, Él se anticipa para cuando llegue ese futuro malo, Él estará ahí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, o sea, esa persona no tuviera un rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió. Si David quiere, ponemos otra versión más que se baje de nivel, porque Reina Valera como que, yo voy a leer Reina Valera y van a leyendo allí, 27. Vamos a leer una traducción más dinámica. Entonces, contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Más, si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, dice el 28, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Vamos a dar un salto del 47 porque hay muchas cosas, porque vamos a hablar de rescate, ¿verdad que sí? Entonces vamos al 47 y dice así, la palabra del Señor. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a ti, él empobreciere y se vendiere el forastero o el extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, dice el 48, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos los rescatará. 49. O su tío, o sea, un hermano lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bueno, vamos a hablar de rescate, está súper claro. Eso se ha repetido mucho en la palabra secreta, que no es tan secreta. Entonces, si yo soy de Israel, vamos a viajar en el tiempo, como siempre digo, y a mí me pasa algo y yo vendo mis terrenos. Como hemos dicho en la semana pasada, que la tierra es de Dios, el jubileo, esos 49 años, lo que hacen es que yo vendo mi tierra porque, bueno, se me enfermó mi hijo y yo no tengo dinero. Entonces vendo mi terreno, pero cuando llega el jubileo, me devuelven mi terreno. O sea, yo doy ese dinero a la persona. Tú me compras, entonces yo te doy el dinero, tú me devuelves el terreno. Eso era el jubileo, ¿verdad? Año de libertad, de reposición. Aprendimos que Jesús es nuestro jubileo, porque todo lo que el pecado me quitó, todo lo que el diablo hizo, que es lo que él hace, matar, robar y destruir, cuando Jesús viene, Jesús hace reseteo, decía el pastor. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y empezamos a contar de cero. Pero en este caso, Dios provee otra manera de que tus propiedades vuelvan a ti. Y eso se llama el rescate. El verso central es este. El verso que acabo de leer, el 49. Si tú te empobreces, lo voy a leer de aquí porque ahora no me acuerdo cuál verso es. Porque hay una palabra aquí que en hebreo es Gael. Y dice, si uno de tus hermanos se empobrece y vende algo de lo que posee y su pariente redentor, eso significa Goel en el lenguaje original, viene a redimirlos, entonces podrás rescatar lo que tu hermano vendió. Dice, uno de tus hermanos podrá redimirlo, o su tío, dice el verso 49, o el hijo de su tío, porque no sé por qué no dice primo directamente, o cualquier pariente cercano podrá redimirlo, rescatarlo,
o si podrá rescatarlo él mismo. Ahora vamos a darle forma a todo esto. Queremos llegar a esa palabra, pariente redentor. Redentor en hebreo es Gael, un nombre muy lindo para las que están embarazadas. Gael significa pariente cercano, el rescatador. Nosotros indagando en los comentarios, el pariente redentor no se cogía al azar, tenía que ser una persona con dinero, era la persona que vengaba. Si le hacían algo a Alberto, le robaban la yegua, la vaca, el pariente redentor. Entonces yo me lo imagino como Jacob fuerte, yo no sé por qué. El pariente redentor era el que iba, el pariente redentor era el que iba a dar la cara por su tío, por su primo. O sea, era una persona con capacidad que voluntariamente iba a rescatar. En hebreo se llama Gael, esa persona, el pariente cercano, el próximo, porque no puede ser el vecino, no el vecino redentor, es una persona de tu sangre que saca la cara por ti, que mira por ti económicamente y también en cuestiones de venganza. Así lo pone la Biblia, señores, que no era venganza así, pero así lo pone. Entonces, ¿qué requisito? ¿Cuál era el currículum de un pariente redentor? ¿Qué tenía que tener la hoja de vida de un pariente redentor? Lo primero, tenía que ser un familiar cercano. Un hermano, un tío, lo dice ahí, un tío, el hijo de tu tío. Un primo es un familiar cercano. Un tío, un primo, un hermano. Otro requisito es que tenía que tener los recursos. Porque si Catalina es mi prima y ella pierde un terreno y yo soy la pariente redentora, yo tengo que tener dinero para pagar ese terreno y devolvérselo a Catalina. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de ese currículum? Tenía que ser cercano, según el verso 49, de la misma familia. Tenía que tener los recursos, el valor y tenía que tener el deseo. ¿Verdad que sí? El deseo de rescatar. ¿Qué se rescataba entonces? ¿Qué era lo que se perdía? Podemos poner la pregunta de otra manera. Pues según este capítulo, que es un poco lioso, como le gusta mucho la palabra que le gusta al pastor, se podía rescatar la tierra. O decir que yo hacía un mal negocio, yo soy experta en eso, y yo perdía las tierras. Entonces mi pariente redentor daba el dinero. Es como cuando empeñan, en casas de empeño, esas cosas. Entonces él iba, daba el dinero, si no estaba el año del jubileo. Esa tierra volvían a mí. También se rescataban las casas y las aldeas, según los versos del 29 al 30 y el 31. Eso lo dice ahí, ustedes luego lo buscan. Estamos mirando que tenemos que tener un pariente redentor, pero también tenemos qué es lo que van a rescatar. O sea, Catalina es mi pariente redentora, Catalina va a mirar por mí, mi fiadora, sería ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que Catalina me va a rescatar? Pues la tierra, pues mi aldea. Pero en el texto también dice que se rescataba, o sea, se pagaba pasta por la casa de los levitas. O sea, que los levitas no solamente eran gente que estaba por el templo y sacerdotes, sino que ellos hacían negocios, gente. Y si perdían, tenían a alguien que les rescataba. También se redimía, se rescataba a un hermano empobrecido. O sea, tú tenías un hermano y estaba pobre porque le fue mal, por una mala decisión, lo engañaron. El pariente redentor iba y rescataba con dinero. Importante, a lo de allá atrás, con dinero. El pariente redentor, ese Gael, tenía que tener dinero. Tenía que tener solvencia. También se rescataba a una persona que se vendía. Y eso se usaba mucho en esa época. Ahora nosotros tenemos nóminas y vamos a trabajar de noche y esas cosas. Pero en los tiempos de antes, si había pobreza, yo vendía a mi hija. Y si la deuda no llegaba, vendía a mi hijo. Y vendía a mis pajaritos. Y luego me vendían a mí también. Entonces, y si la deuda no se pagaba, también se vendía a mi esposo. Entonces, mi esposo iba donde el pariente redentor. Y entonces él pagaba por mi hija, por mi hijo, por todas mis cosas. Y nos rescataba. Porque tenía que tener solvencia, ¿no? Esto lo vemos del verso 39 al 43. Ya sabemos lo que se rescataba, ¿no? ¿Qué era lo que se rescataba? Los bienes, las casas, las aldeas
Y hasta yo a mí misma si me tenía que vender, digo a mí misma para no poner a otra persona. Entonces, algo muy importante en el verso 27, lo vamos a leer, Levítico 25, 27. Bueno, vamos a empezar el 26. Cuando el hombre no tuviere rescatador, qué problema, ¿no? Y consiguiere lo suficiente para el rescate, o sea, yo no tengo un pariente que me pague por mí, pero yo consigo, ¿no? Entonces, contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. O sea, yo tengo un terreno, yo tengo una vaca y entonces yo la vendo a Abel y entonces yo pago lo que esa vaca, ese precio, porque yo no tengo un pariente redentor, pues yo ahorro, cojo prestado, no sé qué hago y entonces yo puedo rescatar esa vaca. Pero aquí lo importante es que para rescatar esa posesión, esa aldea, esa casa, es mi libertad, yo tengo que pagar. Es lo que este verso quiero dejar en el corazón. No hay rescate sin pagar. Como dice la hermana, no hay rescate sin pagar. Y aquí vemos a Jesús. Sin sangre no iba a haber salvación. Todo esto de Levítico 25 apunta a Jesús. En la Biblia ha pasado eso, de que han rescatado a alguien. ¿Ustedes qué creen? Exactamente, en la Biblia pasaron dos casos. Ruth y Booz, la historia muy romántica que le gusta a la gente. En Ruth 4 del 1 al 7. Y hay otro que vamos a ver más adelante, este es el primer ejemplo. Cuando era un hombre que compró la tierra de un pariente, se llamaba Elimelech, porque el pariente redentor, el que le tocaba, el fortachón que digo yo, no quiso. Entonces Booz dijo, yo voy a ser el pariente redentor y yo voy a pagar. Y como es una historia muy bonita, él paga y también se casa con Ruth. Es una historia muy bonita que termina con un final feliz. Y fueron felices y comieron perdices. Porque él hace del pariente redentor, porque era el cercano. Él compra el terreno, paga la deuda de Noemí, que era la que estaba endeudada. Paga la deuda y encima se casa con la chica. Entonces él hace de Gael, pariente redentor. Hay otro caso que ahí sí vamos a verlo. En Jeremías 32:6, vamos a leerlo porque este es menos conocido. Un caso de una redención que hace Jeremías a un pariente. Entonces, ¿quién era Jeremías? Si Jeremías compra, ¿quién era Jeremías? El Gael, el pariente redentor. Jeremías 32:6, 6 al 7 dice, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Satum, tu tío, viene a ti. ¿Cuál era la familiaridad? La filial, tío. Diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarlo. Entonces, ahí vemos que Jeremías era el pariente redentor, el que tenía el derecho de rescatar. Y luego sigue diciendo, vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, lo vuelve y lo repite, conforme a la palabra de Jehová, y yo estaba en la cárcel. Entonces Jeremías, en estos versos, hace del pariente redentor de Gael, de su tío. Amén, ¿lo entienden? En la Biblia hay dos casos de eso que estamos hablando, del rescate, de ser el pariente redentor, el Gael de un familiar. ¿Quién me dicen los requisitos? Solvencia. ¿Tienen que ser familiar, Joel? Deseo, familiar, deseo, y tenía que tener solvencia, porque yo quiero rescatar a Valerie de eso que le está pasando, pero entonces yo no tengo dinero, entonces yo no puedo ser el pariente redentor. Tenía que tener esos tres requisitos. El capítulo 25 es un capítulo muy particular, así que vamos a ver como un esquema así y vamos a la cuestión que hoy nos atañe, que es estudiar el Gael. Bueno, de los versos 35 al 38, Levítico 25 trata de Dios hace la ley para ayudar a los pobres
y que las personas no podían cobrar intereses ni abuso. En su casa lo leen, pero miren, lo que quiere decir todos esos versos es que si un judío, un israelita cae en pobreza y en deudas, a la persona que le debía, que era del pueblo, no podía cobrarle interés. Y eso lo habló el pastor la semana pasada. No podían cobrar intereses ni aprovecharse de esa persona que estaba en desgracia, que se dice hoy, ¿no? Luego del 39 al 46, porque yo le dije que era mucho, del 39 al 46, esos versos el Señor trata las normas en el caso, porque Dios se está adelantando, de que un israelita se venda como siervo por deuda. O sea, yo tengo muchas deudas, entonces yo me vendo como una esclava a un rico, a otra persona. Entonces, esas leyes Dios las pone para que ellos no se abusaran unos con otros. Y lo que quiere decir es que si un israelita pobrecito, porque yo digo que para venderse uno, tiene que ser uno muy pobre, aunque uno ahora se va a empresa, que yo creo que es casi lo mismo, ¿no? Si un israelita pobre se vendía por deudas a otro israelita, la persona que me compraba, la persona que compraba al pobre, no debía tratarlo como un esclavo. Y eso es muy interesante. O sea, a mí viene a mi casa Filomena, y somos de Israel, y Filomena me dice, cómprame. Digo yo, ¿por qué? Ay, porque yo me estoy muriendo de hambre y necesito comida para mis hijos. Entonces yo cojo a Filomena, la llevo para mi casa, pero Dios le dice, a la persona que tú compres, porque tiene un problema económico, no la trates como un esclavo, trátala como un siervo. Y esa persona pues, luego quedaba libre en el jubileo. Si quedaba vivo. ¿Saben cada cuántos años viene el jubileo? ¿Se acuerdan? Uy, reprobados. El jubileo era cada 49 años. Pues claro, y si Filomena tenía 100 años y no llegaba el jubileo. Dios se adelanta, Dios es un Dios que se adelanta. Él no le da miedo la maldad, ni la pobreza, ni mis malas decisiones. Dios se adelanta. Esa mujer tomó una mala decisión, Dios ya tenía una ley y le dice, oye, si viene una persona y se vende, porque eso se usaba en ese tiempo, y tú la compras y la llevas para tu casa a trabajar, no la trates como un esclavo. Los esclavos se le horadaban las orejas. Los esclavos, si eran hombres, se mutilaban. Las esclavas, si eran mujeres, eran violadas. Entonces Dios le dice, cuidadito, porque si viene un pobre de tu mismo pueblo, no lo trates como esclavo. Dios es bueno. Había otra ley del 47 al 55, ya termino con esto. Era para liberar a un israelita que había sido esclavizado a un extranjero. Esto es diferente. El israelita tenía problema económico y en vez de venderse a un judío, se vendía a un extranjero, a un cananeo, a un filisteo, a un eteo, a uno de Madián, a uno de Jericó. Entonces dice que si esa persona de Israel, del pueblo de Dios, se vendía a un extranjero, podía ser rescatado, o sea, se podía pagar según los años que faltaban para el jubileo. Entonces imagínense que estamos en el 2026 y que el jubileo es en 2 años. Entonces, si yo soy el pariente redentor, yo voy y le digo, mira, aquí tiene, ¿tú cuánto cobra? 1,000 euros. Pues aquí tiene 24,000 euros y dale la libertad. Y si no había dinero para rescatarlo, cuando venga el 2020, estamos en el 2026, en 2 años, si el jubileo fuera en 2 años, no sé si me entienden. Estoy haciendo lo gráfico. El jubileo es en el año 2028. Nadie me puede rescatar porque Dayana no tiene, Joan no tiene, David no tiene, nadie tiene dinero. Pues yo espero mis 2 años y soy libre, porque el año de jubileo es libertad. ¿Verdad? Eso se entiende. Esto es peor que matemáticas Singapur. Este capítulo es, Abel y yo estábamos así, ay, ¿qué es esto? Esto es un capítulo muy difícil, pero es porque Dios se adelanta. Dios se adelanta. En todos los versos lo que vemos es un problema. Una persona que está esclavizada, con problema económica o así, y que tiene necesidad de ser rescatado. ¿Verdad que sí? Si te dicen, un resumen de Levítico 25. Ese es el libro, el capítulo que habla de la liberación de las tierras, de las posesiones y de los esclavos y del rescate. Entonces, todo eso vamos a llevarlo a Jesús.
Y Levítico es un espejo que apunta a Jesús, o una pistola, o no sé, la diana es Jesús. Todo eso que del pariente redentor, todo lo que vimos la semana pasada del jubileo y la que vimos anteriormente del año sabático, todo eso es Jesús. Jesús es el año sabático porque cada 7 años ellos descansaban. Jesús es el jubileo porque cada 49 años todo el mundo era libre cuando sonaba la trompeta. Y Jesús es mi pariente redentor. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles eran los requisitos? Dijimos que los requisitos eran que el pariente redentor tenía que ser un familiar cercano, ¿verdad? En mi pariente redentor tenía que tener los recursos, ya sea fuerza, dinero. El pariente redentor tenía que tener deseo de rescatar, porque tú puedes tener todo, pero si no quieres. Y también tenía, bueno, ahí está el deseo de rescatar. Todo esto se cumple en Cristo, porque Cristo es mi pariente más cercano. Jesús es el que tiene todos los recursos para rescatar al pecador, porque no tuvo pecado, porque tenía el poder contra la muerte, contra el diablo, contra todo. Y Jesús tenía el deseo. Vamos a verlo ahora con verso bíblico. ¿Le gusta eso? Ver a Jesús como nuestro pariente redentor. El Dios de dueño, exactamente, el del oro y la plata. Y entonces aquí lo asociamos con Ruth. Los versos luego lo buscan en su casa. Vimos que en la historia de Booz y Ruth, ¿quién era el pariente redentor? En la historia de Booz y Ruth, Booz. Y en la historia de Jeremías y su tío, ¿quién era el pariente redentor? Jeremías. Porque el pariente redentor es el que tiene el dinero, el que es cercano y el que quiere. Vamos a la otra diapositiva porque esa iba arriba con lo de Ruth. Entonces, Jesús es nuestro pariente más cercano. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. No mandaron, yo siempre digo cuando hablo con las personas, podían mandar a Gabriel, ¿cómo se llama el otro ángel? Miguel. Podía venir, no sé, otro ángel, pero vino Él y se hizo carne. Vamos a verlo en Filipenses 2:7. Se hizo humano. Se hizo hombre, se hizo cercano. No es un Dios de lejos, un Dios como, ¿cómo se llama ese? El que tiene el tridente, te tira un rayo. Zeus. No es un Dios como los dioses griegos, ni tampoco como los dioses de los filisteos, el Baal o el Dios Dagón, que yo digo que el Dios sireno. No, es un Dios cercano, de cerca, un Dios amoroso. Y se hace hombre. Filipenses 2:7 dice, en cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, como nosotros, y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Hebreos 4:15 también, porque si tú vas a hablar, tienes que apoyarte en la Biblia, porque es muy bueno decir, Jesús completo, y buscarlo en Géminis, o buscarlo en cualquier día. Ahora se lo dije bien, ¿no? No, tampoco. Es en Géminis. Búscalo ahí, en esas cosas. Y luego te mezcla la lenteja con el pariente redentor. Pero en la Biblia, en los versos que tenemos aprendidos, las canciones que cantamos que Jesús, siendo en forma de Dios, ¿cómo dice la canción? Jesús, siendo en forma de, ¿cómo dice la canción, pastor? En forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Ahí estamos diciendo que Jesús, en esa alabanza, es nuestro pariente cercano, próximo, nuestro hermano. Hebreos 4:15 también dice así, David. Hebreos 4:15. Pues si no lo busco para aquí, Hebreos 4:15. Esta Biblia, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea, Jesús se hace nuestro pariente redentor porque Él es como nosotros, experimenta tristeza. Él experimentó hambre, Él experimentó sed, Él lloró. Entonces, es un pariente redentor humano cercano. Jesús tiene el poder de redimirnos. ¿Se acuerdan que el pariente redentor tenía que tener la pasta, no? Por amor, Jesús asumió nuestra deuda y nos hizo ricos a través de su pobreza.
y sacrificio. 2 Corintios 8:9. Dice Corintios, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, ¿verdad? Él era Dios. Por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza, Él pudiera hacernos ricos. Esto en teología se llama imputación, ¿no? Cuando Jesús toma toda la carga del mundo, la lleva en sus hombros y la lleva a la cruz. Tal que sí, que dice que Dios no lo podía ni mirar. Dios lo desamparó para ampararnos nosotros. Dios dejó de mirarlo a Él cuando Él cogió nuestras deudas, nuestro pecado, nuestro chisme, todas esas cosas que tenemos, para redimirnos. Digo así porque la salvación tiene 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Antes se predicaba mucho eso, que la salvación tenía el tiempo de la justificación, eres limpio, te pagué las deudas. El presente, que es la santificación, donde el cristiano empieza a caminar, da 4 pasos y se cae, da 3 pasos y se cae, hasta que ya empieza a caminar y no se cae casi nunca. Esa es la salvación presente, se llama santificación. Pero hay una parte de la salvación que es la glorificación, que es en el futuro. Todavía no tenemos aquí la aureola, ¿verdad que no? Qué mentira, que allí no, yo creo que no veo aureola. Esa parte de la salvación se llama glorificación. O sea, la salvación es lo que Jesús hace por nosotros, es efectiva. Pero cuando se aplica a mi vida, tiene 3 tiempos. La justificación, el presente, que yo estoy santificándome como en entrenamiento, y por eso fallo, y por eso peco, sin querer queriendo, pero es así. Se llama el proceso de santificación. Y el tercer paso, el futuro, es el proceso de la glorificación. Todo eso lo hizo nuestro pariente redentor. Él pagó. Y cuando Él me ve salva completa. Él no me ve con fallas. Él no me ve ni te ve con errores. Él te ve redimida completamente y redimido. Para esto, el poder de redimir, Hebreos 1, del 2 al 3. Es un Salvador poderoso, dice Zacarías. Que ese Salvador en sus alas trae salvación. Dice este verso, ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. O sea, Él tiene cómo redimir, porque Dios le prometió todo. Y creó el universo por Él. También en Colosenses dice que por Él y para Él son todas las cosas. Otra canción que cantamos, ¿verdad? Porque por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Él tiene el poder de redimirnos. Él pudo pagar el precio. Él pudo decir, mira, este es el precio por lo que creen en mí. Es un pariente redentor. Es nuestro Gael. Jesús también del currículum cumple que estuvo dispuesto a redimirnos. Él entregó su vida voluntariamente. Muchas veces Jesús dice, a mí no me matan, yo pongo mi vida. Yo cuando empecé a ser consciente, porque yo nací en la iglesia, ¿no? No crecí. Pero uno lee la Biblia y uno no la entiende. Y un día sí, me encontré con el verso, porque yo pensaba que a Jesús lo mató Pilato. Como yo era una niña de 7 años, empecé a crecer en la iglesia, como a los 20 años, un día leyendo, me doy cuenta, a Jesús no lo mató Pilato. Muchas veces Él dice, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Porque Él se entregó voluntariamente. Búsquenlo por ahí en Mateo, Lucas. Él se entregó voluntariamente. Y es lo que Isaías también dice. Voluntariamente porque Él quiso. Para liberarnos del pecado y hacernos un pueblo suyo. Para volvernos, o sea, cuando en Levítico, para acá donde estábamos antes, el pariente redentor, como Booz o como Jeremías, pagaba el rescate, era porque quería. A Jeremías no lo estaban obligando, ¿verdad? Ni a Booz, aunque Booz estaba medio enamorado. Pero Jeremías, por ejemplo, nadie lo obligó. A Jesús tampoco. Él quiso liberarnos para hacernos suyo, para traernos de vuelta a una relación con el Padre.
Y vamos a leerlo esto en Tito 2:14. Uy, rompo la Biblia. Tito. Él dio su vida, Jesús, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Entonces dice Tito, a mí me gusta Tito porque Tito es un pastor joven. Un pastor joven en una iglesia como si fuera Nueva York, que era Creta. Y se dice que en Creta, la palabra cretino viene de ahí. Perdón la palabra. Porque la gente de Creta era como así, como que se comían un vinagrillo. Entonces, esa palabra, para no repetirla, viene de ahí. Y Tito, jovencito, así como Cristian o como yo, le tocó ser el pastor de su iglesia, imagínense. Entonces, ese es el contexto de Tito, un pastor joven. Y Tito dice eso, 3 cosas hizo Jesús por nosotros. Pero nosotros tenemos el compromiso, la tarea de comprometernos. Y de todos los versos que están ahí, voy a leer Juan 10, 17 al 18, aunque podemos leerlo todo, porque hoy vamos bien de tiempo. Estamos hablando de que Él estaba dispuesto, de que Él quiso ir a morir por nosotros. Jesús dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. O sea, Él fue voluntario, a Él no lo mató Pilatos, a Él no lo mató Herodes, a Él no lo mataron lo del Sanedrín. Él vino a morir por ti y murió por mí. Porque era el pariente redentor. Y el pariente redentor nadie lo obliga. Es una persona que es un voluntarioso. Y otra cosa que tenía que hacer el pariente redentor era pagar. Ahí no había rebaja, ahí no había, no, te voy a dar tanto porque yo solo tengo, no. Él tenía que pagar el precio completo. Jesús en su muerte en la cruz pagó todo, pagó por todos mis pecados. Y por eso Él es capaz de decir, consumado es, ya está. Y cuando Él paga todo, asegura nuestra salvación total. Nosotros somos los que seguimos flagelándonos porque yo hice esto. O sea, cuando pecamos y confesamos el pecado, seguimos como con vergüenza, ¿no? Y estamos orando así, porque tenemos que confesar el pecado bien y ponernos a cuenta con Dios. Pero Jesús pagó todo por nosotros. ¿Sí? Sí, vamos a Colosenses, vamos a ese verso. Colosenses, no lo tiene David, Colosenses 2:10, creo que es. A ver el verso que dice el acta de los decretos. Aquí, Colosenses 2:14. Él pagó todo, dice. Colosenses 2:14, dice, lo voy a leer en mi Biblia porque me encanta. Bueno, vale del 13. Y ustedes estaban muertos en pecado, Pablo hablando. Y en la circuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta con los cargos que había contra nosotros. Tú mataste, tú mentiste. Anulando el acta que había contra nosotros, la eliminó, clavándola en la cruz. ¿Y el otro? Que dice que lo exhibió públicamente. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Me gusta esta versión de la Reina Valera, que es la que memorizábamos antes, cuando uno memorizaba mucho. Y dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo acepté a Jesús, había un acta que decía todo lo que yo hice, haré, y hice. Y había un acta, da Flor Mariñez, de Bier. Y Jesús agarró esa acta que había contra ti, que había contra mí, y se la exhibió así a todos los principados, todos los demonios, públicamente. Y agarró y la clavó en la cruz. Eso se llama pagar. Eso se llama pagar por completo. Eso fue lo que Jesús hizo, porque Él es nuestro pariente redentor. Gracias, Alberto, por recordarme el verso. ¿Entienden lo que hace Jesús? Como Levítico, todo se cumple en Jesús. El Señor tenga misericordia de todos aquellos que dicen que Levítico es un libro viejo. Que somos, escuché un comentario malintencionado que somos una iglesia de Levítico, una iglesia del pasado, camino de paz. Pues sí, porque somos enamorados y apasionados de Jesús.
Porque hoy lo estamos viendo como nuestro pariente redentor, como nuestro Gael. No podía hacerlo yo ni por mis hijos, porque yo no tengo para pagar por sus pecados. Pero mi hijo o mi hija no podían pagar por los míos, ni siquiera mi esposo, ni siquiera mi madre. Ninguno puede pagar por otro. A lo mejor tú puedes pagar por uno, pero por todo el mundo, Jesús es nuestro pariente redentor. Y había otro verso aquí que quiero leer, de Ruth 3:9, en cuanto al precio, al precio. El precio de Jesús fue de sangre, pero en el caso de Booz, justamente la palabra Gael en el original, cuando tú pones en Google, Génesis 1:1, lenguaje original, y te ponen los verbos en hebreo. Y si es Juan 1:1, lenguaje original, te lo va a poner en griego, porque el lenguaje original es griego. Entonces Ruth, que es en griego, pues bueno, lo leemos en castellano. Dice, ¿quién eres? Preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Y ella dice, extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Porque vos era el pariente redentor, el cercano, el que podía pagar por esas tierras de Noemí. ¿Entienden el concepto? Jesús es nuestro pariente redentor. Nuestra redención es valiosa. Dios no se la juega mandando a Miguel, a Gabriel o a cualquier ángel. Él manda a Jesús. Solo la sangre de Jesús constituye el rescate. Ese cheque, la sangre de Jesús es ese cheque que puede apagar el pecado de todo el que en Él cree. Y si hay alguien aquí que todavía no cree, tenemos una persona que paga por nuestras faltas. Uno que dio su vida por el pecador siendo inocente. Jesús satisface plenamente la justicia de Dios. Su sangre pagó el precio. O sea, ¿cuál era la deuda mía? 1 millón, 3 millones, 4, muchos ceros. Su sangre pagó ese precio. Y Él consumó la deuda. Cuando Dios no ve, cuando Él me ve a mí, Él me ve sin deuda. Cuando te ve a ti, si aceptaste a Jesús, te ve sin deuda. Pero tienes que tener esa capacidad de saber que necesitas, que estás en bancarrota espiritual. Hoy estamos hablando no estamos hablando de bienes, ni de aldeas, ni de ciudades amuralladas, ni de vaquitas y caballitos, camellos. Hoy estamos hablando de una situación del corazón espiritual. Todas las personas que no creemos en Jesús estamos en bancarrota. Estamos en deuda. Estamos lejos de Dios. Jesús es ese pariente redentor que nos acerca, que paga por nosotros voluntariamente y paga por nosotros. Y para que veamos que nuestra redención es valiosa para Dios, vamos a Efesios 1:7. Ya estamos terminando. Es valiosa. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ese verso lo dice todo. Pero Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta, también lo dice de manera diferente. Vamos allí y los otros lo leen en casa. Pedro lo dice así, en 1 Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Aquí viene otra vez la palabra, Gael. Bueno, en griego será otra cosa, no lo miren. Pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Fíjense la gasolina cómo está. Sino que fue pagado por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así que yo recuerdo que David un día dijo, no me acuerdo si era una enseñanza a los jóvenes, si supiéramos lo que le costó a Jesús cada vez que fallamos, no falláramos. Como que nos lo pensáramos más. Yo no me acuerdo en qué contexto fue. Yo dije, wow, es verdad. Si supiéramos el precio de la redención, el precio de la redención fue la sangre de Jesús, igual no lo pensara, yo misma la primera, me lo pensara más a la hora de fallar, de juzgar, de poner etiqueta, de todas las cosas que hacemos, ¿no? Si pensáramos en el precio de nuestra redención. Hermanos, para terminar, hay un tesoro en Levítico. Mira, para ir a Levítico hay que hacer así, miren. Ay, ya fuimos a Jesús. Ahora vamos a Levítico de nuevo.
Vamos a Levítico de nuevo. 25. Como yo no voy a llegar en toda esta, aquí al principio de la Biblia, miren. Dice, pues los hijos de Israel, Dios dice, todo lo que Él dijo, que llevamos 3 semanas estudiando, del año sabático, del jubileo, del rescate, todo lo que Él dijo, es porque los hijos de Israel me pertenecen, dice Jehová. Son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Ese es como el final. Y entonces, todas estas leyes que vimos todos estos miércoles, ¿no fueron solo normas sociales? De que yo soy pobre y tú me ayudas, caritas, o no sé qué otra cosa social hay, Conani. ¿Todo lo que hemos visto solo son reglas sociales? ¿O es el corazón de un Dios bueno? Poniendo límites para que nadie oprima a otro y para devolver dignidad a las personas. Porque yo creo que no solo son leyes sociales. Él dice en el verso 25, ustedes son mis siervos. Entonces, si tú eres de Dios, si tú eres de la familia, yo te trato como familia. Que nos quedemos esta noche, ay, se me fue. Que nos quedemos esta noche aprendiendo eso de Dios, su corazón. Porque podamos cambiar todo el capítulo y decir que es social, o del trabajo, o cómo yo me llevo con el otro, también. Pero aquí no podemos pasar por alto, no podemos dejar de ver el corazón de Dios, de amor, de cómo tratamos al pobre, sí, pero es porque Dios ama al pobre como ama al rico. Porque al final, o en última instancia, como dice Lancy Lee de Moss, que me encanta, me encanta, en última instancia, Dios regula estas realidades. La pobreza, la riqueza, esas realidades, el cansancio, el descanso, por algo mucho más profundo. Y lo podemos ver de otra manera. Dios nos ama y somos suyos. Y ahí, si vamos a Apocalipsis 5:9, volvemos otra vez a la Biblia para allá. Apocalipsis 5:9 lo dice así. Porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, esta es la palabra, rescatado para Dios. Así que nos ponemos de pie y la vamos a leer juntos. Y vamos a imaginarnos que tenemos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro pariente redentor. ¿Quién es Jesús? Nuestro pariente redentor, nuestro Gael. El que pagó por nosotros, el que quiso, el que podía, el que quitó la deuda. Entonces, si cierran los ojos y le dicen a Jesús, si se lo imaginan, tú fuiste inmolado. Tú fuiste entregado por mí. Y con tu sangre me has rescatado. Para Dios. Estamos en una iglesia para Dios. Estás en una familia para Dios. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida para Dios. Pero gracias a ese pariente redentor, ese Gael, ese que lo dio todo, que tenía el poder de vencer la muerte. Yo agradezco mucho al Señor por cada uno de ustedes. Y me encantaría que siempre viéramos a Jesús como ese que nos ama. Y que pagó, que dio, y además él era todo sin pecado, como dice Pablo, pero él por nosotros se hizo pecado y pagó nuestra deuda. Así que dejo al pastor para que haga esa oración final y en nuestros corazones que le digamos a Jesús eso: gracias porque tú pagaste el precio y nos rescataste para Dios. Amén.